Dios, protector nuestro, mira rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre, y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, 1 pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 28. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas, desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya. El que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En esta mañana el Señor nos enseña a entender el milagro de la Eucaristía, alimento de vida eterna, un alimento que nos transforma en lo mismo que recibimos, es decir, nos diviniza. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para esta mañana de martes, tomado del capítulo 8 de Marcos, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dicen porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. La mayoría de veces en la Escritura se presenta la levadura como sinónimo de contaminación. El pueblo de Israel no debía dejarse corromper por ídolos ni supersticiones. El pan sin levadura recordaba la prisa en salir de Egipto. No había tiempo para dejar fermentar el pan, a comer en ese momento. En consecuencia, el pan sin fermentar recordaba la elección de Dios que sacó a Israel de la esclavitud hacia el horizonte de la tierra prometida. Por eso, antes de celebrar la Pascua, había que limpiar cuidadosamente la mesa donde se preparaba el pan para que no quedara ningún rastro de levadura vieja, que era signo de corrupción. Ahora Jesús exhorta a sus discípulos a no dejarse corromper por la levadura de los fariseos y de Herodes, pero sí de la nueva levadura de Cristo. Por ello habla de los panes multiplicados, tanto de los 5 como de los 7. En primer lugar, Jesús presenta la vida cristiana y la fe como un proceso, un itinerario, que como levadura, en sentido bueno, va creciendo, pero poco a poco. Hay que tener paciencia, pues la fe no se nos da ya crecida, terminada, acabada, sino que es una tarea, al punto que la fe se aumenta dándola, compartiéndola, expandiéndose, y así hace crecer toda la masa, la humanidad y la misma creación. La llamada de atención de Jesús es a no dejar en la mesa la levadura de los fariseos y de Herodes, la hipocresía o el afán de poder mundano, que no se mezcle con la levadura de la fe. Este sencillo ejemplo usado en la Escritura y por Jesús nos ha de llevar a pasar del pan material a lo que se refiere, el pan espiritual, que les cuesta tanto a los discípulos. Pensaban que se estaba hablando de, es que no hemos traído pan, ¿verdad? Jesús está hablando de la realidad del reino de Dios, una realidad que crece en este mundo, pero que su venida definitiva será al final de los tiempos. Jesús nos enseña a entrar en el proceso de la vida cristiana. Fijémonos bien, a la fe no se llega por demostraciones, sino por la conversión diaria y prolongada, durante toda la vida. Deja que la levadura poco a poco vaya haciendo su función. La fe no se demuestra, sino que se muestra por el testimonio y se hace comprensible por las razones que damos de nuestra esperanza. Para nosotros hoy se trata de vivir del pan de vida eterna, esto es, vivir de la Eucaristía. Solo así
No nos dejaremos contaminar por ideologías ajenas a la fe cristiana. Como cristianos hemos de comprender que nuestro alimento no puede ser el espíritu de los tiempos. No hemos de mancharnos con la ideología actual, que es individualismo, hedonismo, utilitarismo, ese materialismo práctico del que no pocos cristianos han sido afectados profundamente, olvidando el amor al Creador, han vuelto su amor hacia las criaturas. Por eso el hombre se diluye, pierde su identidad, se oscurece poco a poco su dignidad. Las preocupaciones materiales y emocionales incluso ciegan el horizonte espiritual, el horizonte de eternidad. Por eso va perdiendo la esperanza, pero nosotros somos testigos de esta esperanza. Indaguemos un poco en este espíritu de los tiempos, para descontaminarnos y entender el mundo al que hemos de evangelizar. Se confunde la libertad y la verdad con el relativismo. Esto conlleva a la esclavitud, a la tiranía, es decir, a que tomen las riendas del mundo quienes se burlan de cualquier convicción ética, moral, religiosa. Al mismo tiempo, imponen ideologías que reducen la persona humana a pura materia guiada por instintos o deseos individuales convertidos en derechos. Reducen las relaciones interpersonales a discusiones, sospechas, conflictos, en los que vence el que humilla, ya sea ridiculizando o con la indiferencia hacia los demás, equiparando a la persona y a la comunidad humana a los animales, en su mero instinto de supervivencia. Los valores que imponen las ideologías más radicales no son positivos, sino destructivos. Son un no al amor, un no a la vida, un no a madurar en el amor, un no a los valores de gratuidad, de compasión, un no a cualquier tipo de esfuerzo, un no a la familia, un no a la familia, un no a la persona humana. En definitiva, un no a la dignidad de cada uno. Las ideologías menos radicales solo niegan la universalidad de ese amor y lo reducen a un solo grupo. Solo los míos tienen derecho a ese amor parcial. Los demás merecen exclusión y violencia. Ciertamente todo esto siembra una cosecha de lamentaciones posteriores. Los mismos medios. Es que hay violencia machista, hay esa violencia vicaria, los parricidios, que si corrupción, que si venganzas, que si guerras. Pues lo que uno siembra, eso va a cosechar. Lamentaciones, que si corrupción, no conducen a una vuelta a los valores auténticamente humanos y cristianos, sino que conducen a un odio contra todo y contra todo lo que no favorezca el deseo individual de cada uno, en lugar de volver a lo humano, a lo fraterno, a la comunión, se conduce cada vez más al desprecio y a la violencia. Que esa levadura no se meta entre nosotros, que no nos comportemos como los políticos actuales, sino que en nuestra vida se diferencie por los consensos, por la comunión, por el amor. Contemplemos a Jesús e iniciemos la vida cristiana con el cuidado de la levadura, sí, pero de la fe, sin dejarnos contaminar por la levadura mundana.